determinar la medida de los 4 ángulos faltantes. Bueno, en este caso, observen que tenemos la medida de este ángulo expresada en forma algebraica, 2x más 70. Y la medida de este ángulo, 4x menos 10. Al observar, son dos rectas que se cortan. Estos dos ángulos son ángulos opuestos por el vértice. Y nosotros sabemos que sí, que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Es decir, su medida es igual. Entonces acá podemos decir que 4x menos 10, esta medida, en forma algebraica, es igual a 2x más 70. Es decir, estamos planteando una ecuación. Observen que se trata de una ecuación de grado 1. El mayor exponente de la variable, en este caso de la x, es 1. Entonces es una ecuación lineal, ecuación de grado 1. Vamos a resolver esta ecuación. Entonces vamos a mirar acá, recordemos, este término en x, vamos a transponerlo al miembro izquierdo de la ecuación. Vamos a colocar los términos numéricos, estos números, en el miembro derecho de la ecuación. Entonces esto nos quedaría de esta manera. 4x, al transponer el término 2x, me quedaría menos 2x. Igual. El número 70, que permanece en el miembro derecho de la ecuación, entonces mantiene su signo, y este término numérico, observen menos 10, vamos a transponerlo y quedaría como más 10. Vamos a realizar operaciones. Por ejemplo, acá hay una suma y acá, de acuerdo con los signos, pues vamos a restar 4x menos 2x. Esto nos daría 2x. Y 70 más 10 nos daría 80. Acá nos faltó grados, fíjense, 70 grados más 10 grados, 80 grados. Bueno, el coeficiente para la x es el número 2. Este número 2 va a pasar a dividir. Entonces esto nos quedaría que x es igual a 80 grados sobre 2. Por lo tanto, el valor de la variable es x igual a 80 dividido entre 2, pues nos da 40. De tal manera que el valor para x es de 40 grados. Pero esa no es la medida del ángulo. Si nosotros llamamos acá 1, 2, 3, 4, entonces, ¿cuál es la medida del ángulo 1? No podemos confundirlo con este valor que tenemos acá. Ese es el valor de la x. Entonces, si queremos hallar la medida del ángulo 1, veamos a ver. Vamos a determinarlo acá. Entonces, medidas. Vamos a colocar acá cuáles son las medidas. Vamos a ver, entonces, para el ángulo 1, ¿cuál es la medida del ángulo 1? Tenemos su medida en forma algebraica, 2x más 70. Entonces, como ya sabemos cuál es el valor de x, vamos a sustituirlo, vamos a hallar el valor numérico de esta expresión. Entonces esto nos quedaría 2 multiplicado por el valor de x, que son 40 grados, más 70 grados. Entonces 2 por 40, esto nos da 80 grados más 70 grados. De tal manera que al sumar 80 más 70, nos da la medida, ahora sí, del ángulo 1, que es de 150 grados. Entonces, conocemos ya la medida del ángulo 1. Vamos a ver, escribámosla acá. Medida del ángulo 1, voy a borrar el 1 y le voy a escribir aquí la medida. 150 grados. ¿Cuál será la medida del ángulo 2? Entonces, si ustedes observan acá,
Sabemos que este mide 150 y el ángulo 2 sería el suplemento para 150. El ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos suplementarios. ¿Sí? La suma de los dos es igual a 180. Los dos ángulos me forman, ¿sí?, el ángulo de una vuelta. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo 2? 30 grados. 150 más 30 grados, completamos el ángulo de una vuelta, 180 grados. ¿Cuál será la medida del ángulo 3? Podemos verlo también como este ángulo con este son suplementarios, o mejor, el ángulo 1 y el ángulo 3 acá son ángulos opuestos por el vértice, su medida es la misma, por lo tanto la medida de este ángulo es de 150 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo 4? Entonces acá nos queda más fácil mirarlo por ángulos opuestos por el vértice. Entonces la medida del ángulo 4 es de 30 grados. Y de esta manera tenemos la medida de los 4 ángulos que se forman al cortar las dos rectas.